¿De qué manera ingresan las falsas enseñanzas a la iglesia? ¿Acaso llegan con un cartel que dicen yo soy una falsa enseñanza para que no me dejen pasar? ¿O acaso llega disfrazada de mensajes atractivos que parecen inofensivos? Esto es precisamente lo que pasa con la cabaña, un fenómeno cultural que muchos millones de personas abrazan como cristiano, pero que en realidad presenta una visión sumamente equivocada de Dios, de la Trinidad, de la cruz y finalmente que nos presenta un falso evangelio. Sin embargo, la Biblia nos advierte precisamente en contra de esto y nos recuerda las importantes implicaciones que tiene si los cristianos aceptamos algo que va en contra de la enseñanza de Cristo. Todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy Diego Fallas, el anfitrión de este espacio en el que interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo que está totalmente lleno de confusión. Hace poco hice un video sobre la cabaña, en el que exponía una cita del autor que más adelante voy a tocar y cómo esa era contraria al cristianismo. Y esto resulta una sorpresa para muchos porque la cabaña hoy en día y durante varios años ya es considerada por muchos cristianos como un estandarte de una historia que nos acerca a Dios, como un estandarte de algo que le podemos dar a alguien cuando está en un momento de necesidad para ayudarlo en ese proceso. Pero mi punto en el video era mostrar brevemente cómo realmente el autor de esta obra tiene creencias que están en directa contradicción con el evangelio, con el cristianismo, y que al final, como hemos visto, las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas, y estas son muchas malas ideas y vamos a ver que muchas malas víctimas surgen de esto. Este video tuvo una gran cantidad de respuestas y eran variadas, ¿verdad? Unos estaban sorprendidos de, así como quizás yo también lo estuve cuando primero me di cuenta de todo esto, estaban sorprendidos de que esto estuviera pasando detrás de la cabaña y muchos lo guardaron, se lo enviaron a muchas personas para ayudar a esparcir la voz de este nuevo peligro o este nuevo descubrimiento que se dieron cuenta que estaba pasando. Otro, sin embargo, otro grupo estaba diciendo que no era necesario ese tipo de posts, ese tipo de videos que estaban denunciando malas enseñanzas, porque por diferentes razones, porque Jesús no nos mandó a eso, porque al final de cuentas este es un libro o una película que ha hecho mucho bien y demás. Y yo quiero profundizar más para el primer grupo, para que podamos ver cuáles son realmente esos errores importantes que no son, ¿verdad?, menospreciables de la cabaña, errores teológicos y cómo eso tiene consecuencias en lo que se ve en el libro, en la película, y cómo esas realmente son malas ideas que pueden tener víctimas. Y quiero profundizar sobre eso, pero me di cuenta que para hacer eso y para no dejar a nadie sin el contexto adecuado, debía también primero responderle al segundo grupo que estaba diciendo que no era necesario hacer esto, que no era cristiano hacerlo, ¿verdad?, que no era amoroso hacerlo. Y bueno, entonces primero vamos a ver algunas objeciones que en general se tiene a la idea de denunciar falsa doctrina, falsas enseñanzas, que ya por ahí, con solo eso que dije, ¿verdad?, falsa doctrina, creo muchas personas ya sienten como se les revuelve el estómago, ¿verdad?, porque ya se imaginan algo fariseico, ¿verdad?, de que soy legalista y de que vamos a pegarle a todo el mundo con un palo si no cree lo mismo que yo. Así que vamos a ver cada una de estas objeciones, vamos a responderlas y luego más adelante, después de eso, vamos a ver que efectivamente cuáles son estos errores que tiene la cabaña y por qué son importantes que lo sepamos para poder protegernos a nosotros y también cómo se pueden corregir. La primera objeción que muchas veces escuchamos sobre ese tema es que no es necesario denunciar falsa doctrina, ¿verdad? Que deberíamos enfocarnos solamente en Jesús y no ponernos a juzgar a nadie más. Y yo la verdad simpatizo
con esa objeción en el sentido de que yo mismo la decía, ¿verdad? Y me resulta curioso pensar cómo han cambiado las cosas en el viaje conforme he aprendido más y conforme me he involucrado en más cosas como apologética, teología y demás. Pero yo puedo entender que muchas veces esto puede venir de un buen corazón, ¿verdad? Y también puede venir de frases que tenemos hoy en día como nada más te enfoques en Jesús, ¿verdad? Entonces puede surgir la idea de no, yo nada más me enfoco en Jesús, no me importa lo que alguien más está haciendo, no me importa si no me voy a desenfocar en eso, yo estoy enfocado en Jesús, ¿verdad? Y yo quiero esto. Y nuevamente quiero rescatar el aspecto bueno, es porque, bueno, evidentemente nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. La Biblia nos manda esto. Entonces, eso puede venir de un buen corazón, aunque creo yo igual mal informado y ahorita vamos a ver por qué. Pero puede venir de un buen corazón en el sentido de que no quiero que nada me quite los ojos de Jesús. Ahora bien, también es cierto que puede venir de un mal corazón en el que también puede haber orgullo o superioridad moral al pensar de que yo soy mejor que ustedes porque yo sí, según mi perspectiva, me enfoco en Jesús. ¿Verdad? Si puede venir de un mal corazón, si yo pienso que no, todos ustedes allá se están peleando por cosas teológicas irrelevantes y se están perdiendo de la experiencia de Jesús, ¿verdad? Todos ustedes se están perdiendo en discusiones que no tienen fin, que no llegan a ningún lado, que son abstractas, en lugar de tener los ojos puestos en Jesús. Nuevamente, quizá lo describo muy bien porque yo también en algún momento lo pensaba así. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me hizo cambiar de opinión? ¿Por qué ahora veo que realmente esto no es una buena objeción para evitar denunciar falsas enseñanzas? La primera razón es de que si tú no examinas lo que crees, si tú no examinas lo que se está predicando, si tú no examinas el mensaje que se está transmitiendo, porque todo transmite un mensaje, ¿verdad? No solamente una prédica transmite un mensaje, no. Todo video de redes sociales que veas está transmitiendo un mensaje. Toda conversación, cuando alguien te intenta convencer de algo, te está transmitiendo un mensaje. Entonces la pregunta es, si no examinas toda esta información que estás recibiendo, ¿cómo vas a saber si realmente te estás enfocando en Jesús? ¿Verdad? Si la idea es, no, yo no voy a detenerme a pensar en nada de esto que yo estoy recibiendo, yo no voy a seguir a Jesús. Bueno, pero ¿cómo sabes que realmente estás siguiendo a Jesús? O sea, tú puedes meditar en lo que tú piensas que es Jesús, puedes tener experiencias que tú piensas que son con Jesús, pero si no examinas lo que dice la Biblia, bien podría ser engañado por ti mismo o por alguien más, pensando que eso viene de Jesús cuando no es así. Si tú no examinas la revelación de Jesús y donde Jesús te dice, así son las cosas, así es como deberían funcionar las cosas, así funciona el reino de los cielos, por decir algo. Si tú no tienes presente eso y nada más estás buscando abstractamente seguir a Jesús, bien puede ser que te engañes a ti mismo o que alguien te engañe pensando que estás siguiendo a Jesús cuando realmente no lo estás haciendo. Así que muy bonita la idea de enfocarnos solamente en Jesús, muy bonita la idea de evitar distracciones que nos evitan acercarnos a Él. Bueno, pero procura entonces, si esa es la meta, conocer verdaderamente a Jesús, lo que Él dice, lo que Él ha revelado de sí mismo, lo que la Biblia, la fuente confiable de la revelación de Dios, nos enseña acerca de Jesús. Y compara si eso en lo que tú estás meditando, si eso que tú estás experimentando es coherente con lo que Jesús mismo te enseñó. Así que, ¿cómo salí al final de cuentas de esa creencia de pensar de que no había de que era una pérdida de tiempo evaluar la doctrina que estamos recibiendo, o que era una pérdida, o que era incluso falta de cristianismo? Hacer eso, bueno, decidí fundamentar mi fe cristiana en lo que dice la Biblia. Suena lo más obvio que puede haber. Decir, claro, ahora usted es cristiano, usted se fundamenta en lo que dice la Biblia. Bueno, no lo estaba haciendo y hay muchas personas que tampoco lo están haciendo. Quizás fundamenta su fe cristiana en otro lado, aunque no en la Biblia. Pero si nuestra fe verdaderamente es cristiana, debería estar fundamentada en la Biblia. Y entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que estaba siguiendo cosas que había aprendido
por tradición, por cultura de otros cristianos, pero no de la Biblia. Está siguiendo ideas que no son provenientes de la Biblia. Y resulta porque esta precisa idea de no denunciar nada, si solamente enfocarnos en Jesús, es antibíblica. De hecho, la Biblia nos manda a cuidarnos de las falsas enseñanzas. Empecemos con el propio Jesús. En Mateo 7:15, Jesús dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pablo también en 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Vean qué énfasis más importante le pone Pablo en la enseñanza, donde le dice a Timoteo: cuida tu enseñanza, persevera en ella, en la enseñanza correcta, se sobreentiende, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Los escritores bíblicos denunciaron falsa doctrina y muchos hasta los denunciaron por nombre. De hecho, todos y cada uno de los escritores del Nuevo Testamento advirtieron de los falsos maestros o de la falsa enseñanza. Déjame repetir eso. En el contexto donde decimos, no, es que no es cristiano señalar falsa enseñanza, tenemos que cada uno de los escritores del Nuevo Testamento advirtieron sobre los falsos maestros o de la falsa enseñanza. Por ejemplo, podemos hablar de Pedro. Él dedica todo un capítulo a ese tema en 2 Pedro 2. Pero para resumirlo, él nos dice que en el pueblo hubo falsos profetas, en el pueblo de Israel. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar el mismo soberano Señor que los rescató. Eso les traerá una pronta destrucción. Ellos prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. El autor de Hebreos también habla en contra de esto y en el capítulo 3, versículo 9 dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Pablo no se queda atrás, ya vimos también en 2 Timoteo 4:3, él dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Juan también habló sobre eso. 1 Juan 4:1 nos dice: queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así que con solo este versículo de Juan vemos que ya esta idea de que no hay que examinar la doctrina que recibimos, no hay que examinar el mensaje que estamos recibiendo. Aquí vemos que está en contradicción explícitamente con lo que dice la Biblia en Juan. Nos dice que han salido por el mundo muchos falsos profetas y que tenemos que someterlo todo a prueba. Ahora, más allá de los escritores del Nuevo Testamento, tenemos que el propio Jesús también denunció falsa doctrina. En Mateo 15, del 7 al 9, se nos dice que Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora sí, Jesús usó esas palabras fuertes. Jesús fue así de directo. Jesús fue así de claro con el tema, donde decimos, no, es que no tenemos que enfocarnos en eso, solamente sigamos a Jesús. Bueno, Jesús nos denunció falsa doctrina. Vemos también que en Apocalipsis 2, del 4 al 16, el Jesús resucitado le dice a una iglesia lo siguiente. Le dice: sin embargo, tengo unas cuantas cosas en contra tuya. Toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. Es decir, Jesús aquí en la tierra y también Jesús resucitado nos está diciendo que Él está en contra de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, y Él las señala sin temor alguno. Así que esta posición de nada más enfocarnos en Jesús en lugar de señalar falsa doctrina es simplemente autorrefutante. ¿Por qué? Porque nos dice que no señalemos falsa doctrina para seguir a Jesús. Pero Jesús señaló también falsa doctrina. O sea cual sea el camino que tomemos, terminamos en que hay que denunciar la falsa doctrina. Mucha de lo que está atrás de esta objeción es que
no queremos, y eso es bueno, ¿verdad? No queremos volvernos personas que nada más están sentadas en un sillón diciendo que todo el mundo está equivocado, como si uno tuviera la verdad entera, como si uno tuviera la teología perfecta, como si uno fuera Jesús. Pero sobre esto hay algo muy importante y es que hay una diferencia entre ser críticos y ser criticones. Nosotros queremos ser críticos, ¿sí? No ser ingenuos, pero sin llegar a ser criticones. Es cierto que mucha gente también, así como por tradición o cultura, muchos piensan que no debemos hacer esto y solamente seguir a Jesús, aunque sea algo abstracto. También es cierto que mucha gente puede ser criticona por tradición y por cultura aprendida de otros cristianos. Pero la solución para ambos extremos es la misma, es seguir lo que la Biblia nos enseña. Y en este caso la Biblia nos manda a ser críticos. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Luego también Efesios, al hablar de la madurez que como cristianos debemos alcanzar, nos dice que entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y ojo a esto, que no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Así que toda esta idea de que no debemos señalar la falsa enseñanza porque eso de algún modo nos distrae de Jesús, es una idea que viene más de la cultura y no de la Biblia. La cultura, de hecho, nos dice que señalar y decir que alguien está equivocado es un pecado capital, es uno de los pecados más grandes que podemos hacer. El juzgar es el pecado último, aun cuando la Biblia nos manda a ser críticos en lo que estamos pensando y en lo que estamos hablando. Cuando hablo de juzgar, me refiero en el sentido en que Jesús lo dijo, de no juzgar hipócritamente, de que si yo voy a sacarle una paja a que tiene en el ojo mi hermano, primero tengo que sacarme la viga que tengo en mi ojo. Pero aún así, ya vimos que Jesús, el Nuevo Testamento, la Biblia en general nos manda a ser críticos con lo que estamos recibiendo y con lo que se está predicando. No hacerle caso a la cultura, decir de que si yo denuncio el error, eso es casi como un pecado más grande que el ser un falso maestro. Piensa en eso. Hoy en día pensamos que si una persona está señalando una falsa enseñanza, esa persona está más mal y le tenemos más gracia a esa persona que para la persona que efectivamente está engañando a muchos, enseñando cosas erróneas. Eso no está de acuerdo con la Biblia y la Biblia nos dice exactamente lo opuesto. Así que irónicamente esta objeción que aparente ser piadosa y aparente tener muy santa de querer solo enfocarse en Jesús, irónicamente esa objeción no sigue la Biblia y tampoco sigue a Jesús en lo que Él hizo y en lo que Él nos mandó hacer. La segunda objeción que muchas veces nos encontramos sobre denunciar falsas enseñanzas es que se nos dice que no es importante o no deberíamos denunciar falsas enseñanzas, falsa doctrina que ha ayudado a mucha gente. Y el ejemplo perfecto es justamente este de la cabaña. Mucha gente se ha visto beneficiada por la cabaña. Muchos afirman que les ha ayudado en su proceso con Dios, que les ha ayudado a resolver dudas, que les ha ayudado a perdonar. Nos alegramos que hayan salido cosas buenas de esto. Pero eso no significa que un buen fin no justifica un mal medio. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo, no, es que como tuvo un buen resultado, entonces no importa lo que pasó en medio, ¿verdad? No importa el camino que se usó para llegar a ese buen resultado. No importa si el camino que se usó fue malo, siempre que tengamos algún buen resultado deberíamos seguirlo haciendo. Si fuera así, si esta lógica fuera correcta, entonces podríamos decir que debido a que una persona logró conocer más al Señor por medio de lo que pasó cuando estaba siendo estafada, entonces nosotros podríamos estafar a la gente. Con lo cual claramente es un absurdo, ¿verdad? Porque Dios en su infinita misericordia, poder y amor hace que cosas buenas salgan de cosas malas, no significa que nosotros entonces debamos hacer cosas malas pensando que igual van a salir cosas buenas. Especialmente cuando hay buenas formas, hay buenos caminos de alcanzar
estos buenos resultados? Y fácilmente podemos pensar en la Biblia, ¿verdad? Y en obras teológicamente correctas. Si la Biblia nos da un buen camino y lo hace para alcanzar esos buenos resultados, deberíamos usarlo. Y también hay muchas obras que son coherentes con lo que dice la Biblia, que se basan en lo que enseña en la Biblia y también nos pueden ayudar a alcanzar esos buenos fines, esos buenos resultados. La diferencia de seguir este camino, del camino de tener una buena enseñanza, es que vamos a tener, sí, igualmente esos buenos resultados, pero vamos a evitarnos las consecuencias negativas inesperadas. Y es que, aunque por obra y gracia de Dios, en su misericordia, ya hemos podido tener un buen resultado por alguna de esas cosas malas, no significa de que no hubo tampoco consecuencias negativas inesperadas. Por ejemplo, alguien pudo dejar de tener cierto rencor por leer, por ejemplo, La Cabaña, pero eso no implica aún así que te acerque más a Jesús, porque para acercarte más a Jesús, debes tener un conocimiento de quién verdaderamente es Él. Pero si el conocimiento que te transmite La Cabaña de Jesús es incorrecto, es erróneo, no te va a llevar a Jesús. Te va a llevar a otra cosa que quizás en algunas cosas se pueda parecer, que quizás en algunas cosas tenga cierta similitud, pero que no va a ser Jesús. ¿Verdad? Para conocer más a Jesús tienes que acercarte a quién verdaderamente es Él. Así que sí, puedes efectivamente dejar de tener cierto rencor y eso es bueno, evidentemente, pero eso no implica que te acerque más a Jesús. Por eso también debemos entender que el predicar a Jesús implica enseñar cómo verdaderamente, cómo realmente es Él. Al igual que seguir a Jesús implica seguirlo como verdaderamente es Él, no como yo pensaría que es, no como, no sé, algún Reel, algún TikTok me dice que no. Si yo voy a seguir a Jesús, implica que yo lo estoy siguiendo verdaderamente como Jesús es. Y es que el presentar un Jesús distorsionado realmente hace más daño, porque entonces la gente primero tiene que desaprender el error antes de empezar a conocer el verdadero Cristo. Pensemos en cuando, por ejemplo, aprendes a manejar alguna habilidad y lo empiezas a hacer de forma errónea, ¿verdad? Con la posición de las manos o cuando empiezas a cantar y tienes una técnica incorrecta. Yo no, porque yo no canto ni cumpleaños, pero la gente que canta lo hace. Si lo empieza a hacer de una forma incorrecta, después es más difícil enderezar el camino porque primero hay que quitarse la costumbre de hacerlo mal para luego empezar a hacerlo bien. Y así lo mismo pasa cuando presentamos a un Jesús distorsionado. Piensen también cuánto cuesta quitarle la idea, por ejemplo, a la gente que ha crecido en entornos legalistas de que Dios te ama no por tus obras, sino que te amaba incluso antes de que pudieras hacer algunas obras. A esas personas se les ha presentado un Dios distorsionado y entonces después les cuesta más relacionarse con el Dios verdadero porque primero tienen que quitarse de la mente la distorsión de quién es Dios para poder relacionarse correctamente con Dios. O pasa del otro lado también. ¿Cuánto cuesta también decirle a personas que creen que Dios es nada más simplemente como un mejor amigo, que nada más me acompaña y se omite la parte de que Dios también es una figura de autoridad y por lo tanto debemos conformar nuestra vida a Jesús, de que Jesús es lo que está correcto y nosotros debemos moldearnos a Él? ¿Cómo cuesta también quitarnos luego esa idea y empezar a ver a Jesús como Él es? Así que la distorsión en algunos casos puede ayudar por obra y gracia de Dios, pero eso no significa que sea lo mejor, ni que debamos seguirlo haciendo, ni que debamos permitir que siga pasando. Por lo tanto, concluimos que es importante denunciar falsa doctrina, aunque haya ayudado a mucha gente. Porque la doctrina correcta lo hará también, le ayudará a mucha gente, pero también nos evitará los efectos secundarios negativos que tenemos producto de la falsa doctrina. La objeción número 3 de denunciar falsas enseñanzas es que se nos dice o pensamos muchas veces que denunciar causa división. Y por el contrario, la Biblia nos manda a vivir en unidad y en amor. Ahora, pensemos esto bien, ¿verdad? Si alguien está denunciando algo que es incorrecto y lo hace con un buen corazón, realmente es algo amoroso. ¿Por qué?
porque no es amoroso dejar que las personas estén siendo engañadas o mal informadas, especialmente cuando estamos tomando en cuenta de que estarían siendo engañadas o mal informadas de quién es Jesús o de quién es Dios. Así que no es amoroso denunciar, más bien es lo amoroso hacerlo. Es amoroso denunciar para evitar que las personas sean engañadas o mal informadas. Y de hecho podemos ir más allá, especialmente para los pastores o los maestros que tienen personas a cargo. Para ellos denunciar es un mandato porque ellos deben cuidar, dice la Biblia, la metáfora de las ovejas, deben cuidar el rebaño que Dios les ha confiado. Y entonces para ellos más bien es un mandato denunciar falsas enseñanzas que pueden afectar a la gente que tienen a cargo. Ahora, es cierto con respecto a lo que dice la objeción, es cierto que como cristianos debemos buscar la unidad. Y Jesús mismo nos enseña esto. De hecho, en Juan 17, el 20-21, él dijo que estaba orando, ¿verdad? Y estaba orando al Padre y estaba orando por sus discípulos y también oró por cada uno de nosotros. Si no sabías eso, Jesús también oró por ti, lo tenemos registrado en la Biblia. Jesús dijo, no te pido solamente por estos discípulos, por el grupo que estaba ahí de sus discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Ahí ya está, ya oró por cada uno de nosotros. Él dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente, estamos totalmente de acuerdo en que Jesús nos manda a tener unidad y que nosotros como cristianos deberíamos tener unidad. Pero ahora, mira qué interesante lo que Pablo dice en Romanos 16, del 17 al 20. Él dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. ¿Para cuál es la conclusión o la conclusión que quiero resaltar de todo esto? Es que sí, como cristianos debemos buscar la unidad a la que Jesús nos ha llamado y a la unidad por la que Jesús oró para que nosotros tuviéramos. Pero luego en Romanos lo que aprendemos es de que los que causan división, los que separan de esta unidad, no son los que buscan mantener una enseñanza correcta. No son los que denuncian cuando hay una falsa enseñanza. Los que causan división son los que buscan traer enseñanzas erróneas al pueblo de Jesús. Los que causan división son los que intentan acumular, intentan distribuir esas enseñanzas erróneas, estas falsas enseñanzas. Eso quiere decir que el pueblo ya está unido en una enseñanza y alguien externo a ese pueblo quiere venir y cambiar esa enseñanza y por lo tanto esa persona está causando división. Veámoslo así. Si tenemos un equipo, pensamos un equipo de fútbol, que se tiene un plan de juego acordado. Todos están en ese mismo, todos están de acuerdo con eso, todos saben qué le toca hacer a cada uno, todos tienen claros sus roles y la meta final que quieren alcanzar y cómo van a llegar a esa meta. Si un jugador decide ignorar al entrenador y empieza a inventar jugadas propias, ¿verdad? Y empieza a confundir a los otros jugadores del equipo y los intenta influenciar para que le hagan caso a él en lugar del entrenador, es ese jugador el que está causando división. No son los otros quienes le dicen, no vamos a hacer eso porque el entrenador, la enseñanza que tenemos es esta otra. Los que causan división no son los que denuncian la falsa enseñanza, son aquellos que la intentan popularizar y que la siguen manteniendo para intentar influenciar a los demás. En medio de todo eso también debemos comprender que unidad completa, que es el ideal a lo que nos llama Jesús, es diferente a tener uniformidad completa. Esta distinción es muy importante porque actualmente se confunde mucho, ¿verdad? Pensamos que para tener unidad todos tenemos que ser exactamente iguales. Y esto no es así, ¿verdad? Lo que es necesario es tener algo que nos una, que sea más importante que nosotros mismos. Si cada uno de nosotros sigue a Jesús, al verdadero Jesús, ojo, eso es importante.
Si cada uno de nosotros, como jugadores en este equipo de fútbol, estamos siguiendo lo que dice el entrenador, estamos siguiendo al verdadero Jesús y busca cumplir la misión que Él nos ha dado por medio de su Espíritu, entonces podemos tener unidad, podemos tener un mismo espíritu, como nos dice la Biblia, más allá de nuestras diferencias. De hecho, es impresionante cuando cristianos de diferentes corrientes se pueden unir y adorar al mismo Dios por medio del mismo espíritu, nuevamente, como nos dice la Biblia. Pero eso es impresionante solamente porque, a pesar de nuestras diferencias secundarias, estamos siguiendo al mismo Jesús, al mismo y verdadero Jesús. Recuerda que tiene más en común y cosas más importantes con un cristiano que vive al otro lado del mundo, en alguna iglesia perseguida, que se reúne en alguna iglesia subterránea. Tiene más en común con esa persona si esa persona es un verdadero seguidor de Jesús que con una persona que vive al lado tuyo, pero no sigue a Jesús. La forma de ver la vida es completamente diferente y empiezan en sentidos completamente opuestos. Y por eso, y para evitar irnos al otro extremo, es importante recordar que la Biblia nos enseña que hay asuntos en los que los cristianos pueden estar en desacuerdo y que debemos ser tolerantes en medio de nuestras diferencias. Veamos lo que dice también Pablo en Romanos 14, del 1 al 3. Él le manda a los romanos que acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, si un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras, los que se sienten libres para comer de todo no deberían menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deberían juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Ahora, ¿qué es lo importante acá? ¿Y por qué tenemos algunos asuntos en los que debemos denunciar? ¿Verdad? Debemos cumplir el mandato bíblico de denunciar. ¿Y por qué tenemos otros asuntos en los que más bien se nos manda a ser tolerantes? ¿Verdad? A aceptar que vamos a estar en desacuerdo y no dejar que eso sea un aspecto que ahí sí vaya en contra de la unidad a la que Dios nos mandó. ¿Y dónde está esa línea? Bueno, esto es así porque hay asuntos que no impactan el evangelio y otros que sí. Así que, por ejemplo, podemos hablar de la edad de la tierra, debates que se conocen como tierra antigua, tierra joven, de si cómo se toman los primeros capítulos del Génesis y la forma de interpretarlos, algunas visiones de cómo será el fin del mundo. Ahora podemos irnos hasta aspectos más triviales como qué estilo de música se debería tener en los cultos, en los servicios o el estilo de adoración. No sé si se deben levantar las manos para adorar o no. Estas cosas son discusiones familiares, ¿verdad? Alguien puede tener una diferente perspectiva a la mía en ese tema, pero aún así somos hermanos, aún así estamos dentro de la misma casa. Sin embargo, hay otros temas que sí impactan el evangelio. Por ejemplo, cuando alguien predica literalmente un falso evangelio o un evangelio diferente a las buenas noticias. O cuando alguien llama bueno a lo que es pecado. Y esto también está ligado con el evangelio, porque si no se reconoce el pecado como es, no se va a reconocer el sacrificio de Jesús en esa área. Así que entonces la enseñanza bíblica que resulta es que debemos ser celosos en lo que tenga que ver con el evangelio y tolerantes en lo que no. Podemos ser más relajados en las cosas que no tienen que ver con el evangelio y podemos discutirlas, no sé, en una carne asada y podemos debatir sobre eso sabiendo que somos hermanos. Pero en las cosas que tienen que ver con el evangelio, la Biblia nos manda a denunciarlas para proteger al resto de hermanos, al resto de la comunidad creyente. ¿Significa entonces todo esto que debemos estar denunciando como falsos maestros a cualquier persona que haga un error? No necesariamente. Todos cometemos errores honestos y podemos ser corregidos. Nuevamente, no es necesario ser criticones. Debemos ser críticos, pero no criticones. Incluso hay casos en los que si una persona comete un error de eso grave que tiene que ver con el evangelio, puedes hasta contactarlos y tratar de explicarles la situación y ayudar a que ellos puedan ver el error. El problema es cuando una persona insiste en un error sobre un asunto esencial. Cuando a la persona ya se le ha hecho ver el error, pero sigue persistiendo en el error y peor aún, sigue buscando influir a las demás personas para que
para que lo sigan en su error. En ese punto debemos denunciarlo, como decía, para proteger el resto de creyentes. Y es esto lo que nos va a ayudar a permanecer en la unidad y el amor verdadero al que Jesús nos ha llamado. Y ahora sí, con todo ese contexto, ahora sí podemos entrar a ver el tema de la cabaña. Paul Young, el autor del libro La cabaña, en la sección final del libro titulada La historia detrás de la cabaña, revela que la motivación para esta historia proviene detrás de su propia lucha por responder a muchas de las preguntas difíciles de la vida. Afirma que su formación en el seminario simplemente no le proporcionó respuestas a muchas de sus preguntas que tenía y que un día sintió que Dios le susurraba al oído que este año iba a ser su año de jubileo y restauración. A partir de esa experiencia, él se sintió guiado a escribir La cabaña. Según Young, gran parte del libro se formó en torno a conversaciones personales que tuvo con Dios, su familia y amigos. Ahora, ya solo ese punto, ahí, ya hay varias señales de alerta, pero este último en particular es una gran señal de alerta porque vemos que la fuente principal del conocimiento de Dios que tiene Paul Young no fue la Biblia, no fue una educación formal, no fue una sana introducción a las creencias del cristianismo, sino que fueron conversaciones personales que tuvo con diferentes personas y experiencias personales de él. Ahora, vale la pena decir que exactamente así es como han empezado muchas sectas y por lo menos, quizás para no ser tan fuerte, así han empezado muchas enseñanzas erróneas relacionadas con el cristianismo. Empezaron con alguien que afirma tener una revelación especial de Dios que no está fundamentada en la Biblia. Recuerden lo que hemos hablado anteriormente, de que si tú afirmas creer en Dios o en Jesús, pero no te guías por la revelación que Dios ha dado de sí mismo, que es Jesús y la Biblia, ¿cómo entonces sabes que estás verdaderamente creyendo en Dios? ¿Cómo sabes que no estás siendo engañado por ti mismo o por alguien más? Si no estás haciendo caso a la revelación que Dios te da de Él. Lamentablemente vamos a ver que en este caso no es la excepción. De hecho, Paul Young escribió en un libro posterior en el que explica ahora sí toda la teología detrás de la cabaña. Él escribe lo siguiente: ¿quién originó la cruz? Si Dios lo hizo, entonces adoramos a un abusador cósmico, quien en su divina sabiduría creó un medio para torturar a seres humanos de la forma más dolorosa y horrorosa. Ahora, vemos como todo esto que inició como una búsqueda personal por medio de una experiencia en ambas conversaciones con otras personas, como una búsqueda no fundamentada en la Biblia, culmina en esta gran distorsión del evangelio, de las buenas noticias del mensaje cristiano. Y es que la cruz realmente es la muestra de amor más grande que puede haber de Dios para la humanidad. Es la forma en que el ser más grande expresó la ética más grande, el amor, de la forma más grande posible, el sacrificio, para hacer el plan más grande, la redención de la humanidad y acercarla nuevamente a Dios. La cruz no es producto de un abusador cósmico. Es lo que provee el camino de redención, es lo que permite cruzar el abismo inseparable entre nuestro pecado y la santidad de Dios. Y es lo que nos permite tener comunión con Dios. Y para empezar, el nombre que se le pone está mal. La cruz no fue un abuso en el sentido en que Paul Young lo está diciendo. Jesús mismo dijo que a él nadie le quita la vida, sino que él mismo la entregó por cada uno de nosotros. Esto no es solo una distorsión del evangelio, es un evangelio falso y merece ser tratado como tal. Recordemos que el mensaje del evangelio de Jesús son buenas noticias para nosotros. Si este buen evangelio resulta ser falso, no tenemos esperanza y estamos muertos en nuestros pecados por toda la eternidad. Así que no dejemos que el hecho más impresionante de la historia, que produce el mayor bien posible, que es comunión con Dios, sea representado como algo malo. Y lamentablemente este tipo de error grave es el que está presente en la cabaña. La cabaña de Paul Young se convirtió en un fenómeno cultural que presenta una narrativa de sanidad emocional y encuentro con Dios en medio del dolor. Sin embargo, si buscamos seguir verdaderamente a Jesús y conformar nuestra mente según lo que Él dice, deberíamos analizar si lo que transmite en esta obra
está de acuerdo con lo que nos enseña la Biblia. Eso quiere decir que debemos ir más allá de su atractivo emocional, no solamente pensar qué sentimos al leer esta novela o al ver esta película, sino preguntarnos si la visión de Dios que propone corresponde al Dios revelado en la Biblia. Y ese es un punto de algo que no podemos dejar pasar. Nuevamente, si queremos seguir a Jesús, debemos seguir sus enseñanzas. Por el contrario, el punto que hace Paul Young en La cabaña es totalmente claro. Él nos dice que debemos olvidarnos de nuestras ideas preconcebidas sobre Dios, que debemos olvidarnos de lo que Dios ha revelado para conocer a Dios sin lo que Él consideraría la interferencia que esto produce. Abordar de esta forma lo que sabemos de Dios no es algo que no tiene consecuencias. Eso sería como cruzar una montaña sin un mapa. Recordemos el versículo que nos habla de que las escrituras, la palabra de Dios es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino que me ilumina por donde debo continuar. Pero si no tengo esto, no sabes a dónde vas a llegar y puedes llegar a lugares muy peligrosos. En medio de todo este panorama, el académico Norman Geisler elaboró una lista de puntos que vale la pena repasar porque es una lista de puntos en los que la cabaña falla enormemente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Empecemos con el punto 1. El primer punto, el primer problema es un rechazo del cristianismo tradicional. Y es que bajo la superficie de la cabaña se esconde un rechazo al cristianismo tradicional, al cristianismo histórico, a la buena enseñanza ortodoxa. Insiste que el cristianismo debe ser actualizado o corregido. Pero ¿qué tenemos? Dios no se contradice, Dios no cambia, sus verdades son eternas. Lo que Él reveló hace 2000 años sigue siendo vigente y sigue siendo verdadero hoy en día. Esa revelación de Dios no se actualiza, no es necesario actualizarla porque es eterna. Los que tenemos que cambiar somos nosotros y somos nosotros los que debemos crecer en el conocimiento de lo que Dios ya ha revelado y no al revés. Los que cambiamos somos nosotros al conformarnos más según lo que Dios manda y no pretender que las enseñanzas de Dios cambien. También esto implica, como vemos, una negación de la inspiración y de la inerrancia de la Biblia, como la revelación suficiente y última de Dios. Recordemos que la Biblia es un libro divino humano, tiene ambos componentes, ¿verdad? Dios lo inspiró y autorizó a final de cuentas el mensaje por medio de los autores humanos, sabiendo que lo que ellos escribieron era lo que Dios quería transmitir. Pero el hecho de que Dios esté al final de cuentas, en última instancia, detrás del mensaje de la Biblia, implica que podemos confiar en el mensaje que Dios reveló, que era el que sabía que íbamos a necesitar. El segundo problema es que la experiencia supera la revelación. La cabaña utiliza la experiencia personal para invalidar la revelación divina. Vemos que las soluciones a los problemas fundamentales de la vida provienen de experiencias más allá de la Biblia, no de las propias escrituras. Es decir, se le da mayor importancia a las voces extrabíblicas más allá de la Biblia en lugar de la voz de Dios revelada en la propia Biblia. Es la experiencia la que se utiliza para interpretar a la Biblia y no al revés, no como debería ser, que la Biblia se utilice para interpretar nuestras experiencias. El problema número 3 es el rechazo de la sola escritura. Si alguien no sabe, la sola escritura es una doctrina que nos dice que la autoridad última para normar nuestra creencia y para normar nuestra práctica es la Biblia, solamente la Biblia. Y la cabaña rechaza justamente ese principio porque vemos que la idea está implícita de que se puede buscar resolver el problema sin la Biblia y obtener ahí todo lo necesario para afrontar las tragedias de la vida de voces nuevamente más allá de la Biblia. Sin embargo, esto está en contra de lo que Dios nos ha revelado y de lo que las escrituras enseñan claramente. Recordemos que la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, que nos corrige cuando estamos equivocados, que nos enseña a hacer lo correcto y que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que, de hecho, nuestro consuelo no debería provenir de revelaciones más allá de la Biblia, sino en que, como dice Romanos,
15:14, que las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. El cristianismo sólido afirma que la Biblia es suficiente para determinar nuestra creencia y nuestra práctica. No ocupamos ninguna otra revelación más allá de ella para determinar ninguna de estas dos. Por supuesto, eso no significa que Dios no pueda traer principios bíblicos a nuestra mente cuando lo necesitamos a través de diversas experiencias, incluso las experiencias trágicas. Él lo puede hacer y lo hace. Esto tampoco significa que Dios no pueda guiarnos en circunstancias que nos ayuden a aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas. También Él puede y lo hace. El punto es que esas experiencias no traen una nueva revelación. Y si esas experiencias verdaderamente vienen de Dios, estarán de acuerdo con lo que Dios ya nos ha revelado, porque Dios no se contradice. Las enseñanzas de Dios de hace 2000 años van a estar de acuerdo con las enseñanzas de Dios hoy, porque son eternas. Como dice Geisler justamente, abandonar ese principio fundamental es dejar el protestantismo por el misticismo. Nuevamente, no es una visión correcta del cristianismo. El problema 4 es que la cabaña presenta una visión no bíblica de la naturaleza y de la Trinidad de Dios. Vemos que la cabaña presenta una visión errónea de la Trinidad. Dios aparece como 3 personas separadas en 3 cuerpos distintos, ¿verdad? Eso es triteísmo, son 3 dioses. Es cierto que el autor lo intenta negar, pero termina al final de cuentas cometiendo este error, ¿verdad? Es como que yo diga, no estoy hablando en español, pero bueno, lo digo hablando español, ¿verdad? Yo puedo decir que no lo hago, pero si lo termino haciendo en todo caso, lo que yo dije no vale de nada. Al final la cabaña termina separando a Dios en 3 dioses distintos y sin embargo el Dios cristiano es un solo Dios que tiene 3 personas distintas. Y hay una gran diferencia en eso, no son 3 dioses distintos, es un mismo Dios que ese único Dios tiene 3 personas distintas. Ahora, sé que representar la Trinidad de una forma física para que se pueda representar en una película y hacer esto sin cometer un error teológico es algo sumamente difícil. Pero francamente eso no debería sorprendernos, porque Dios va más allá de lo físico, va más allá de lo que nosotros en nuestras habilidades y en nuestro entendimiento podemos representar. Quizás hasta es precisamente por esto que Dios le prohíbe a Israel hacer imágenes o hacer estatuas suyas, porque simplemente no es posible representar de forma adecuada, de forma fiel a la realidad que no es creada, a la realidad eterna, utilizando cosas creadas. Además, el Padre aparece como una mujer afroamericana y Jesús aparece como un trabajador de Oriente Medio y el Espíritu Santo es representado como una mujer pequeña, distintivamente asiática. Ahora, más allá de intentar el tema de la inclusividad y de buscar que todo el mundo se sienta representado y demás, si queremos ser fieles a lo que Dios revela de sí mismo, nuevamente debemos ser fieles a la Biblia. Y por lo menos en el caso del Padre, Él se revela como eso, como un padre y no como una madre. Mira aquí la inconsistencia. Hoy en día se considera un pecado capital, así algo terrible de hacer, el no hacerle caso a una persona que nos dice que tiene un género que no corresponde con su sexo. Pero entonces, ¿a esa persona se le respeta o es un pecado capital no respetarle lo que la propia persona nos dice de quién es ella? Pero se aplaude cuando no se le hace caso al ser infinito y omnipotente, cuando Él mismo nos dice quién es Él y cómo es Él. Nuevamente, debemos ser fieles con lo que Dios nos dice de sí mismo en la Biblia. El problema 5 en la cabaña es una visión no bíblica del castigo del pecado. Otra afirmación que se hace en esta obra es que Dios no castiga el pecado. En el libro se afirma que en ese momento papá detuvo sus preparativos y se volvió hacia Mac, que era el personaje de esta obra. Pudo ver una profunda tristeza en sus ojos y él dice: no soy quien crees que soy, Mackenzie. No necesito castigar a la gente por el pecado. El pecado es su propio castigo, te devora por dentro. No es mi propósito castigarlo, es mi alegría curarlo. Definitivamente eso es algo que en nuestra cultura es sumamente popular, ¿verdad? Un Dios que castiga el pecado suena barbárico. Sin embargo, este es un ejemplo
perfecto de cómo la revelación de Dios es mejor que nuestras intuiciones cerradas, porque además de ser amoroso y bondadoso, Dios también es santo y es justo. Es más, si Dios no fuera justo y no castigara el pecado, no podría ser amoroso. Pensemos en un Dios que se hiciera de la vista gorda, que ignorara el mal que pasa en el mundo a cada momento. No es que Dios castiga el mal a pesar de ser amor, no, es que Dios castiga el mal porque Él es amor. Negar la justicia y la santidad de Dios solamente nos lleva a problemas. No es bueno un Dios que no castigue el pecado. Si Dios no castigara el pecado, no sería Dios porque no sería el ser perfecto. De hecho, incluso toda esta idea de que Dios no castiga el pecado socava el mensaje central del cristianismo, de que Cristo murió por nuestros pecados, que pagó el castigo que nosotros merecíamos para que de ese modo pudiéramos ser reconciliados con Dios. En resumen, presenta otro evangelio, un evangelio falso. El problema 6 es que nos presenta una visión falsa de la encarnación de Jesús. Esta obra afirma que cuando nosotros nos manifestamos como hijos de Dios, nos convertimos en seres humanos. También elegimos aceptar todas las limitaciones que esto conlleva. Aunque siempre hemos estado presentes en este universo, ahora nos convertimos en carne y sangre. Ahora, esto constituye un grave error sobre la encarnación de Cristo. En la enseñanza histórica, sólida, correcta del cristianismo, vemos que, en la enseñanza bíblica, que es lo más importante, lo que se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. No se encarnó toda la Trinidad, ni el Padre ni el Espíritu Santo, que Juan 4:24 nos enseña que son espíritu. Ninguno de ellos se encarnaron, fue solamente la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Ahora vamos al problema 7, y es que tiene una visión equivocada del camino de la salvación. Según Paul Young, Cristo es simplemente la mejor manera de relacionarse con el Padre, pero no la única. Esto significa que puede haber otra manera de relacionarse con Dios. Tal afirmación contradice directamente lo que Jesús enseña cuando Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús sencillamente no es nada más el mejor camino, es el único camino a Dios. Pablo afirmó que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y esto no es porque el cristianismo sea intolerante, es porque sencillamente esa es la naturaleza de la verdad. Si para ir a un lugar debes caminar derecho, si te desvías a cualquier lado no llegarás a ese lugar. Si 2 más 2 es igual a 4, no va a ser igual a 5, no va a ser igual a 3, no va a ser igual a ninguna otra cosa. La verdad por naturaleza es exclusivista y eso no tiene que ver nada con tolerancia, es simplemente, nuevamente, la naturaleza de la verdad. Incluso la persona que dice que el cristianismo es intolerante porque afirma que Jesús es el único camino, esa persona sería intolerante bajo esa misma lógica por pensar que cualquiera que la contradiga está equivocada. El problema 8 de la cabaña es una visión herética del sufrimiento del Padre. Y es que el libro, esta obra también contiene una herejía llamada patripasionismo. Esta herejía afirma que el Padre también sufrió junto con el Hijo en la cruz. Y esto se ve en la obra cuando se nos dice que el Padre también tenía las heridas de la cruz. Sin embargo, el cristianismo es muy claro en decir que el que sufrió por nosotros en la cruz fue Jesús. Y lo hizo, es importante aclarar esto, únicamente a través de su naturaleza humana. Decir que la naturaleza divina puede sufrir es una herejía porque esa naturaleza no ocupa nada para existir. No le falta nada, no se le puede quitar nada, es perfecta. Por eso el cristianismo afirma que el que sufrió fue Jesús y anota además que fue únicamente a través de su naturaleza humana y que el Padre no sufrió ya que Él no se encarnó. Ahora quizás nos resulte incómodo esto porque pensamos que si el Padre no sufrió, entonces Él estaba desinteresado o desconectado del sacrificio de Jesús. Pero nuevamente, la revelación bíblica nos dice que esto no es así. De hecho, se nos dice que la cruz de Jesús fue voluntad del Padre para reconciliarnos a nosotros de nuevo con Él. El problema 9 es una negación de la jerarquía en la Trinidad.
La cabaña también afirma que no hay jerarquía en Dios, en la Trinidad, ni en las comunidades humanas que son modeladas según la jerarquía en la Trinidad. Se cree que la jerarquía existe solamente como un resultado de la lucha humana por el poder. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que existe un orden de autoridad en la Trinidad y en las relaciones humanas. Sumisión y obediencia son términos bíblicos y no son malas palabras, a pesar de que nuestra cultura hoy en día las perciba como tal. De hecho, la Biblia nos habla de cómo Jesús se sometió al Padre, de cómo los hijos se deben someterse a sus padres. 1 Corintios 11:3 nos dice que la cabeza de todo varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Afirma que los miembros deben obedecer a sus líderes y de hecho que los ciudadanos deben sujetarse a los gobernantes y a las autoridades y ser obedientes. Es muy importante aclarar que en todos estos casos que vemos de sumisión y de autoridad bíblica, esta es una autoridad delegada por Dios y aplica únicamente dentro de la voluntad de Dios. Eso quiere decir que nadie puede usar una autoridad delegada por Dios para decirle a otra persona que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios. Esto no es permisible según la Biblia. Vamos al problema 10º, y es que ignora el papel crucial de la iglesia en la edificación de los creyentes. La cabaña guarda total silencio sobre el importante papel que desempeña la comunidad de creyentes en la vida de quienes necesitan aliento. Es cierto que muchas veces la iglesia ha fallado y que muchos cristianos no han sido buenos representantes de Jesús. Sin embargo, no se puede negar que la iglesia no solamente por un lado tiene este mandato de ayudar en la edificación de los creyentes, pero también de que muchas veces sí ha cumplido este mandato y sí ha sido instrumento de Dios para llevar ayuda y consuelo al necesitado, así como capacitar al pueblo de Dios. El autor de la cabaña reemplaza una iglesia bíblica por una cabaña sin Biblia en medio de la naturaleza. Pasemos ahora al problema 11 y es una visión inclusiva de quién se salvará. Es cierto que la cabaña no afirma que todas las personas serán salvas, aunque sí preocupa que según el autor de la cabaña, Jesús afirma que quienes me aman provienen de todos los sistemas que existen. Son budistas, mormones, bautistas o musulmanes, y muchos no pertenecen a ninguna institución religiosa. No deseo convertirlos en cristianos, supuestamente dice Jesús, pero sí quiero unirme a ellos en su transformación en hijos e hijas de mi papá. El problema no es en afirmar que la gente de todo trasfondo posible puede ser salva, ya que eso es parte de la belleza del Evangelio. El problema es aludir a que pueden ser salvos aparte de Cristo. Y eso está en contradicción directa con lo que nos dice la Biblia. 1 Timoteo 2:5 insiste en que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. De hecho, 4:12 declara que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos ahora al problema 12, y es que presenta una visión equivocada de la fe y de la razón. La cabaña adopta una visión irracional de la fe. John afirma que hay momentos en que uno decide creer algo que normalmente se creería absolutamente irracional. No significa que sea realmente irracional, pero ciertamente no es racional. Incluso el sentido común nos dice que esa no es la forma de vivir la fe cristiana. La Biblia no habla de la fe en contra de la razón. Por el contrario, Jesús nos manda a amarlo con nuestra mente y de hecho nos dice que eso es parte del mandamiento más importante que hay. Pensemos en lo absurdo que sería afirmar que Dios nos dio nuestra mente para que lo usemos en todas las áreas de la vida, excepto en la más importante, que es conocerlo y amarlo a Él. Eso no tiene sentido alguno. Sencillamente, un cristiano que no usa su mente para conocer más su fe, para conocer más a Dios, es un discípulo de Jesús que no es integral, que le hace falta desarrollar un área en la que puede conocer más a Dios. El problema 3 es que elimina el conocimiento de Dios. Según Young, Dios es completamente otro, totalmente diferente y no podemos conocerlo realmente. Él afirma que yo soy Dios, yo soy quien soy lo que algunos dirían santo y completamente diferente a ti. Estoy más allá de todo lo que puedas pedir o pensar. Sin embargo, ponte a pensar en esto. Si Dios fuera realmente completamente otro y estuviera completamente más allá de lo que puedes pensar,
¿cómo entonces podrías conocerlo verdaderamente? ¿Cómo podrías tener una relación con Él? Esta visión tiene otro problema y es que es sencillamente autorrefutante. ¿Cómo sabe Jung que Dios es completamente diferente a nosotros si no sabe cómo es? ¿Cómo Jung piensa que Dios está más allá de nuestro pensamiento? ¿Cómo Jung puede saber que no se puede saber nada de Dios? Si él está afirmando saber algo de Dios, que es que no se puede saber nada de Él. Estas son posiciones que se refutan a sí mismas. Y es que uno no puede pensar eso de Dios, no puede pensar nada de Dios, a menos de que en algún sentido se pueda pensar en Dios. Además vemos que eso contradice la Biblia, porque podemos por la Biblia saber cómo realmente es Dios a partir de la relación general, es decir, cómo Él se nos revela en la naturaleza. Romanos 1:20 nos enseña que los atributos invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por la creación del mundo. Y Jesús también, podemos conocer a Dios por la revelación especial que es la Biblia. Y Jesús también nos dijo que si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y que si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que vemos que Dios sí habla de sí mismo también en la Biblia, y cuando lo hace, nos revela algo de cómo es realmente. Finalmente, el problema 14 es que implica la cabaña un engaño divino. Según esta obra, Dios se revela de maneras contrarias a su naturaleza, a como Él es verdaderamente. El Padre se revela como una mujer afroamericana, con un cuerpo físico, cuando Él no es ni uno ni lo otro. Se nos dice que esto es porque Dios se revela de formas que serían aceptables para el receptor. Pero lo que está atrás de esto es que si esto fuera así, tendríamos un Dios que engaña. Es engañoso retratar la naturaleza de Dios de una manera en la que no es coherente con cómo es verdaderamente Dios, aunque incluso uno tenga un buen motivo, ¿verdad? Una mentira dicha con un buen motivo sigue siendo una mentira. Resulta muy interesante, y no puedo dejar pasar esto, que según la Biblia es de hecho el diablo, el padre de la mentira, que se presenta bajo formas que no es. Según de Corintios 11:14 nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Obviamente existen figuras retóricas en la Biblia que se refieren a Dios como una roca o como una gallina, de formas en las que Dios nos camite, se acomoda a nosotros en lo que nosotros podemos entender acerca de Dios. Y se sabe que muchas de esas formas son metafóricas y no literales, son verdaderas porque transmiten algo verdadero de Dios a pesar de que no lo hagan de una forma literal. El problema, como creo que pasa en lo que tenemos en la cabaña, es de que se describa a Dios de formas en las que Él no es. ¿Qué entonces podemos decir de todo esto? No nos dejemos llevar por lo emotivo que es esta obra. Transmite un mensaje, transmite teología, transmite enseñanzas sobre Dios, pero son enseñanzas falsas y que contradicen a la Biblia. Bajo el pretexto de consuelo, introduce ideas que contradicen directamente la revelación bíblica. Minimiza la autoridad de las Escrituras, distorsiona la naturaleza de Dios y su Trinidad, redefine la salvación y el pecado y presenta un evangelio diferente al que anunció Jesús. Por eso, aunque muchos encuentren alivio emocional en sus páginas, debemos recordar que el verdadero consuelo y la verdadera esperanza se hallan en el Dios real que se revela en la Biblia. Jesús nos recuerda que únicamente al conocer la verdad seremos libres. Necesitamos conocer y seguir al verdadero Jesús, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y quiero terminar con esto. Hace poco estuve en una serie de videos de el cristianismo y la ciencia y cómo debemos pensar sobre esto. Y en uno de esos videos recibí un comentario de Efraín Mill y él dice: compartimos el mismo Dios, pero ¿cómo fundamentas a Dios de forma científica? No puedes afirmar que la verdad está de tu lado cuando no puedes confirmarlo. Entonces, el punto clave es: ¿cómo puedo yo fundamentar a Dios de forma científica? La respuesta es que no se puede. Y eso no es algo malo. Para empezar, no todo se puede fundamentar de forma científica, ¿verdad? Eso es una postura filosófica que no viene de la ciencia. El decir que yo tengo que fundamentar todo de forma científica no es científico, eso no viene por el método científico. Eso viene de la filosofía, que nuevamente está antes de la ciencia.
Pero más allá de eso, cuando analizamos a Dios, cuando pensamos en Dios, estamos hablando de un ser que está más allá de lo sobrenatural. Así que vemos que incluso tu propia afirmación de que todo debe ser fundamentado de forma científica no cumple su propio estándar, porque esa afirmación no es científica, es filosófica y va más allá del alcance de la ciencia. Ahora, más importante que todo eso, en el caso de Dios, estamos hablando de un ser que está más allá de lo natural. Y tenemos que la ciencia nos sirve exclusivamente para estudiar aquello que es natural. Una cosa es decir que Dios está en contra de la ciencia, ¿verdad? Esto sería un problema. Aquí tenemos, por ejemplo, si decimos que la Tierra es plana, ese hecho está en contra de la ciencia porque la ciencia nos dice que no, la Tierra es esférica. Pero otra cosa muy diferente es decir que va más allá del alcance de la ciencia. En ese punto lo que estoy diciendo es que buscar fundamentar a Dios de forma científica es como buscar una botella de plástico con un detector de metales. Sencillamente tiene la herramienta equivocada. La ciencia se enfoca en lo que es natural, pero Dios está más allá de la naturaleza. Dios es sobrenatural. Así que tiene la herramienta equivocada en la ciencia si quiere buscar fundamentar a Dios totalmente utilizando la ciencia. Evidentemente, tú puedes, y hay mucha evidencia científica que puede formar parte de un argumento filosófico a favor de la existencia de Dios. Y aquí podemos hablar incluso del Big Bang, podemos hablar de un montón de cosas más, del ajuste fino del universo, de un montón de cosas más. Entonces, tenemos evidencias científicas que nos apuntan a algo más allá de la ciencia, que es Dios. Pero es diferente nuevamente a decir de que yo voy a fundamentar exclusivamente toda mi creencia en Dios únicamente por la ciencia. Y esto no pasa únicamente solo con el tema de Dios. Hay muchas cosas que no se pueden fundamentar con la ciencia porque van más allá nuevamente de lo que es natural. Por ejemplo, la existencia de otras mentes. Nosotros creemos que existen otras mentes, pero nosotros no las podemos ver, no las podemos tocar. La ciencia quizás puede tener impulsos eléctricos de cuando una mente funciona, pero no podemos estudiar directamente la mente. Podemos estudiar sí el cerebro, pero no la mente directamente, porque nuevamente es algo que está más allá de lo natural, es algo que va más allá del campo de acción de la ciencia. O pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de un atardecer. Yo puedo tener una descripción completamente científica del atardecer, de toda la química, de toda la física que pasa, de todos los procesos, pero aún así todo eso no captura la belleza y lo que nos hace sentir en nosotros, lo que nos comunica a nosotros el atardecer, porque nuevamente eso va más allá de algo natural, va más allá de la ciencia. Volviendo al tema de Dios, entonces ahora quizás la pregunta es, ¿cómo es, si no es a través de la ciencia, cómo es que yo fundamento a Dios? Bueno, yo puedo hablar de tres fundamentos distintos. Uno es de los argumentos a favor de la existencia de Dios que vienen de la filosofía. La filosofía sí es la herramienta adecuada para argumentar esas cosas que van más allá del alcance de la ciencia. Y como decía, hay argumentos filosóficos que pueden tener, se pueden apoyar en cosas científicas, pero finalmente son argumentos filosóficos. Entonces ese es un punto. El otro punto es, puedo fundamentar mi creencia en Dios por el testimonio directo de Él, ¿verdad? Lo que la Biblia nos habla como el testimonio del Espíritu Santo. Cuando Dios nos confirma que Él existe, ese es el segundo punto. Y la tercera forma en que yo puedo fundamentar la existencia de Dios es cuando veo que es la mejor explicación de la realidad. Cuando veo que algo me lleva más allá de esto que es natural. Cuando veo que, y hablando incluso más allá de Dios, incluso del cristianismo, de que el cristianismo es la mejor explicación de la realidad, que nos dice que nosotros somos valiosos, explica por qué somos valiosos, porque somos hechos a imagen de Dios, pero explica que hay algo mal en el mundo y eso lo vemos a todos los días, pero también nos ofrece el camino de redención. Entonces el cristianismo es la mejor explicación de la realidad. Aquí ya te estoy dando tres formas de fundamentar la creencia que no tienen que ver con la ciencia, que nuevamente no es la herramienta adecuada para hacer esto.
todas estas formas son racionales de aceptar este tipo de creencias que no dependen de la ciencia. Así que yo podría decir que en cierto sentido, no sé si compartimos el mismo Dios, porque el Dios del que yo hablo es el ser más grande que existe. Es a la vez el fundamento de todo lo que existe, porque todo lo que existe porque Dios lo trajo a existencia, pero es también la cima de todo lo que existe, porque no hay ningún otro ser más grande que Él. Él es infinito, Él es perfecto, Él es trascendente, es eterno, ¿verdad? Y entonces tenemos que para estudiar o para conocer a este Dios, una herramienta muy útil, pero al final de cuentas finita como la ciencia, no es la herramienta adecuada para conocerlo, ¿verdad? Yo no creo en un Dios que esté limitado a la ciencia. Yo no creo en un Dios que esté limitado a lo natural. Creo en un Dios que es sobrenatural, que no está en contra de la ciencia, sino que va más allá de la ciencia, porque simplemente está en una categoría totalmente distinta. La ciencia nos puede ayudar a conocer sus efectos y al analizarlos nos puede llevar a la causa, nos puede ayudar a llegar a la causa final que es Dios. Pero la ciencia no puede estudiarlo directamente y eso está bien, porque Dios va más allá del alcance de la ciencia.